Bienvenidos a nuestro canal principal de Haytukuyay, que significa amor al tejido. En este canal les comparto proyectos en la técnica de 2 agujas y en esta ocasión, como ven en pantalla, vamos a hacer este precioso gorro, parte del conjunto primavera, ideal para los bebés y niños. Tiene estos detalles, una costura súper invisible y el cuellito pues que es regulable. Me encanta este proyecto porque tiene este detalle de las hojitas y estos bodoques o punto puff que parecen flores o cerecitas, pues le da un toque primaveral y súper tierno. Bueno, sin más, espero que les guste bastante el trabajo y por favor les quiero pedir que compartan el video. Esa será la forma en que ustedes me den su amor, su apoyo y sobre todo me motiven para seguir compartiendo más videos tutoriales como esta. Sin más decir, nos vamos al paso a paso de cómo realizar este precioso proyecto. Materiales que vamos a necesitar: agujas rectas o circulares de 4.5 milímetros si tejen la tensión normal, y si su tensión es ajustada, 5 milímetros. Yo no tengo las rectas, así que siempre uso con estas agujas circulares porque vamos a tejer en tejido recto. Un ganchillo de 2.5 milímetros, ahí lo pueden ver, o de 3, cualquiera de los dos. Aguja lanera, una piquitera o una tijera y por supuesto el material o la lana que vayan a utilizar. Yo voy a utilizar una que esté indicado para palitos número 5 milímetros, como pueden ver acá. No importa la marca, lo importante es que esté indicado para palitos número 5, como pueden ver aquí. Entonces, los colores, esa elección, yo voy a utilizar esos 3 colores porque son los colores que yo voy a utilizar. Bueno, aquí tengo montado 72 puntos. Pareciera que fuera pequeño, pero es suficiente lo que vamos a necesitar de la talla 0 a 1 año. Porque estoy haciendo para bebé. Si quieren hacer para niños, simplemente agréguenle más 10 puntos y para adultos sería más otros 10. Pero este modelo no creo que sea para adultos, sino más para bebés y niños. Y la verdad, aquí, como estoy trabajando con una hebra gruesa, es suficiente. Tengo los 72 puntos montados. Voy a hacer mi nudo de seguridad que siempre tengo de costumbre. Y vamos a empezar a tejer elástico simple, que sería un derecho y un revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Voy a tejer 6 hileras de un derecho y un revés. A partir de la segunda hilera, el primer punto no lo vamos a tejer y vamos a proseguir a tejer el resto de los puntos. Por eso es los 2 puntos adicionales que son punto de borde. De esta manera, vean, va quedando así. Aquí, como pueden ver, ya tejí las 6 hileras. Voy a acercar la cámara. Vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como pueden ver, nos tocaría la hilera 6 por el derecho y esta hilera de acá, del que está por el revés, voy a tejer todos los puntos en punto revés. Voy a tejer una hilera de punto revés. Ahí. Antes que se me olvide, quiero tomar la medida para que ustedes puedan ver. Tengo aquí 2 centímetros. Vean, aquí son 2 centímetros, no sé si puedan ver, vean ahí, son 2 centímetros exactos. Y así proseguimos a tejer. Voy a tejer esta hilera del revés y cuando estemos por el derecho les voy a indicar cómo vamos a tejer para hacer los detallitos que corresponde al modelo.
Estoy nuevamente por el derecho de mi tejido y vamos a tejer acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 puntos que van a ir a este lado. Le vas a tejer 22, ¿ya? 22 puntos. Le vas a pasar, no, vamos a tejer 21, perdón que sea indecisa. Son 21 puntos, pasamos el número 22 sin tejer, vean ahí, sin tejer y tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Paso este punto sin tejer y vuelvo a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso este punto sin tejer y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso este sin tejer y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 y 22. En este lado vamos a tener 22 y al otro lado vamos a tener 21. Pero hemos pasado puntos sin tejer. Aquí 1, 2, 3 y 4. 4 puntos hemos pasado sin tejer. Por la parte del revés voy a tejer todos los puntos hacia el lado revés. Todos, absolutamente todos, incluyendo los puntos que no habíamos tejido. Ya, aquí tejemos todos los puntos. Todos los puntos al lado revés. Estoy tejiendo rápido porque son solamente tejer. Vean, aquí está el punto que pasé sin tejer. Aquí lo tejemos normal y proseguimos. Ya, les estoy mostrando de manera más detallada para que vean. Voy a tejer toda esta hilera en punto revés y estamos nuevamente en el derecho. Voy a tejer otra vez acá al borde, son 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y vean, aquí está el punto que hemos pasado sin tejer en la hilera que estaba por el derecho y por el revés hemos tejido. Esto lo pasamos sin tejer, ¿ya? De esta manera. Luego tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí está el otro punto que pasamos sin tejer. Así vamos a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pasamos. Así vamos a repetir hasta tener 8 hileras, bueno, 6 hileras. Vamos acá, 2, 4, nos faltarían 2. 8 y aquí. Y así. Vean aquí ya es, no sé si lo puedan ver. Ahí no sé si lo pueden ver, ya sale un poco sobresalido. Eso va a ser las ramitas de nuestra hoja. Recuerden que por la parte del revés se teje todos los puntos, no se pasa ninguno, ¿ya? Eso es una de las cosas que les quiero recordar. Y voy a completar, pues acá serían, vamos acá, 2, 4, 5, 6, 7 hileras. Le voy a tejer 7 hileras y cuando tengo las 7 hileras nos vemos. Listo, ya tejí las 7 hileras y como pueden ver acá se ha formado una especie de relieve y eso va a ser los tallitos de nuestra hoja para que pues se note un poquito más. Vean, queda súper precioso. Voy a contar acá, mira, vean aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora lo que vamos a hacer en esta fila es hacer las florcitas con el punto bodoque, puff o como ustedes lo conozcan. Voy a tejer hasta tener 17 puntos. Digamos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.
son 4 puntos antes, vean aquí 4 puntos antes del relieve. Lo vamos a dejar en suspenso y aquí es donde que va a entrar en el color que hayan elegido para la flor. En mi caso yo elegí el rojo. Y con el ganchillo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir a este agujero que está aquí, a la hilera anterior. Y lo que vamos a hacer es coger, mira, por la parte de atrás y se va a formar como una especie de unai. Voy a jalar de esta manera. Jalo ahí para que se forme y vamos a hacer 2 cadenitas. 1 y 2. Y lo que voy a hacer es enlazar aquí. Lazo a mi ganchillo, introduzco acá al espacio, jalo con el ganchillo la hebra para generar un punto y paso por 2. De esta manera. Y repito 4 veces. Lazo, jalo para aquí para hacerlo y paso por 2. Otra vez enlazo. Y ahí van 3 y 4. Tengo 5 puntos. Como pueden ver acá, por el color se refleja bastante y no es tan notorio. Este es el punto donde que hemos hecho las cadenetas y estos son las varetas incompletas que hicimos. Ahora voy a pasar por los 4 puntos, así, o por los 5. Luego hago acá una cadeneta, aseguro bien. Y aquí es donde que vamos a irnos acá, vean, a esta hebra que está aquí. Y por ahí lo vamos a pasar el hilo, de esta manera, así. Y con nuestra piquetera, nuestra tijera, cortamos nuestro hilo. Ahí. Y con el otro hilito que estaba, vean, con la otra punta, hacemos el nudo, ajustamos lo más que podemos. Ahí le hacemos un poquito más de nudo. Yo le he hecho 3 nudos para asegurarme. Y por acá adentro es donde que le voy a pasar esto. Lo voy a esconder por detrás del puff. Sin jalar la puntada del puff, porque si no todo va a estar mal. Y lo corto el restante. Listo. Ahí quedaría mi primer punto. Y mira, prosigo a tejer normal. 4 puntos que faltan. 1, 2, 3, 4. Vean. Y queda de esta manera por la parte del revés. Es como si nunca hubiera existido. Ahora, aquí esta va a ser la última vez que vamos a pasar este punto sin tejer. Luego tejo 4, 1, 2, 3, 4 y repito el punto puff. Vuelvo a hacer de la misma manera. Introduzco por la parte de atrás, jalo mi hebra dejando un poquito para amarrar. Luego 1, 2 cadenetas y aquí, ahí enlazo, introduzco, jalo y paso 2. Ahí. Cuantas veces hagan los puntos altos o las varetas, va a salir más grande. Cuanto menos cantidad, va a salir más pequeño. Yo lo hago así, vean, 1, 2, 3, 4, 5, para tener el tamaño adecuado. Lo mismo. Me voy para la parte de atrás, me voy a esta dirección, paso, corto y jalo la hebra que no necesito y prosigo a hacer el nudo. Ahí ajusto bien, aseguro el nudo
cuantas veces sea necesario, pero tampoco demasiado. Y lo que hago es por acá, vean. Ahí introduzco y paso. Y el restante lo corto. Y listo. Prosigo a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Este punto corresponde pasar sin tejer. Y vuelvo a tejer 4. 1, 2, 3, 4. Aquí hago el punto puff. Aquí ya lo hice. Vuelvo a tejer los 4 puntos correspondientes. Vamos, 1, 2, 3, 4. Paso este punto sin tejer y prosigo a tejer 1, 2, 3, 4. Y aquí hago otro punto puff. Listo. Y hago otra vez 4. 4. Aquí paso sin tejer y aquí vendría mi último punto puff. Después de 4 puntos, en total vamos a tener 5. Y listo. Prosigo a tejer el resto de los puntos. Ahí. Y vean cómo quedó, como si hubiera una coronita de ciruelitos, de unas rositas, de unas fresitas, no sé cómo ustedes gusten llamarlo. Listo, a partir de aquí vamos a tejer en jersey, completamente jersey. Esto ya no vamos a hacer más, o sea, estas venitas ya no lo vamos a hacer más. Vamos a tejer en jersey por 7 hileras. Vamos a marcar aquí. Y listo. Digo 8 hileras. A ver, vamos a ver, entre 7 y 8. Yo les voy a decir, pero ahí marcamos. Y a partir de aquí voy a tejer en jersey las hileras que necesito. Ya, ahí todos los puntos en revés. Y pues ahí ya estamos con nuestro punto, nuestra puntada. Ahí listo. Ahí vean donde estaba el punto que hemos hecho, es solamente mínimo la diferencia, pero queda muy bonito. Listo, ya tejí. En realidad tejí 7 hileras. Aquí está el marcador que habíamos dejado y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que de aquí ya no hemos empezado a pasar los puntos, simplemente hemos empezado a tejer en puntada jersey. Vean, así quedaría. Estos van a ser los tallitos de las hojitas, pero acá vamos a trabajar las hojas. Entonces voy a tejer 21 puntos normal en jersey, incluyendo el punto de borde. Ahí, ¿no? Vamos tejiendo y tejiendo. Ya. Aquí tengo, vean, vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Ahora lo que vamos a hacer es contar 7 puntos o 7 hileras atrás. Vamos, aquí en este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vean justo ahí donde está terminando. Y lo que vamos a hacer acá es colocarle el color verde para simular las hojas. Ustedes pueden colocarle el color que les guste. Y jalo. Jalo a la altura del tejido. Luego me voy a venir acá. Presiono acá con el pulgar y me voy a venir al siguiente, a la siguiente hilera. Vean aquí. Y lo mismo. Luego vengo aquí. Y vamos subiendo. Es similar al punto turco que hemos estado haciendo. Por si no lo han visto. Listo. Ahí vean. Aquí tengo 7 puntos en color verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos en color verde. Y acá lo voy a tejer
uno más. Vean, así de esta manera. Y lo que voy a hacer es irme a este punto de acá y lo voy a pasar por encima. Esta parte va a ser un poco suelta por el tema de que nuestro hilo está suelto. Este hilo está suelto. Ya. Y así, de atrás, o sea, del primer punto que hemos hecho, vamos a ir jalando de esta manera. Sin soltar, vean, ya está empezando a tomar forma nuestra hojita. Es posible, ayúdense con el ganchillo acá para que no estén ahí. Quedaría de esta manera. Vean, queda nuestra hoja de esta manera. Y aquí tejo el punto con el color rosado y me voy al siguiente. Voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer esto? Lo que voy a hacer es irme aquí a la parte de atrás, ajusto, voy a ajustar aquí y voy a cortar el hilo de esta manera. Me voy a ayudar con mi aguja lanera, que no sé dónde está, ya lo encontré. Lo que vamos a hacer es, vean aquí, estos puntitos que están acá, estos de aquí, vamos a pasar por ahí las agujas, la aguja lanera de esta manera. Vean así. Bueno, no sé si mi aguja lanera va a pasar por ahí, pero vamos a intentar. Luego coloco de esta manera y jalo por ahí para esconder el hilo, vean, justo ahí. Y ahora aquí lo mismo, pero hacia el lado revés. Ahí. Y ahora el que estaba abajo. Y lo paso. Ahí. Ahí queda la lana. Corto y corto. Esta es una manera de esconderlo, el hilo, y por el derecho queda de esta manera. Queda muy bonito así. Ahora tejí los 8 puntos y lo mismo aquí vamos a hacer. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí. ¿Dónde está la punta? Va. Ya, listo. Y así, dejo un poco, unos 5 centímetros más o menos, y paso. Porque con lo que voy a jalar esto se corta, ¿ve? Entonces jalamos un poquito y ahí. Ahí jalamos y luego empezamos a subir punto por punto. ¿Dónde está? Ahí, 1, 2. Al siguiente hacemos el mismo proceso que hemos hecho al inicio. Aquí tejemos el punto y lo mismo, ahora empezamos a pasar. De esta manera. Y el último punto lo tejemos con la lana rosada o con la lana que están tejiendo el motivo. Y tejo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago ahí. Trato de acomodar mi hojita, pero recuerden que no hay que estirar mucho, porque si lo estiran, si lo ajustan mucho va a salir la hoja pequeñita. Mira, acá me salió pequeña.
Entonces no estiren mucho no ajusten mucho. Voy a hacerlo de esta manera para que ustedes me puedan entender mejor. Quizás si por si no me entendieron, mire, mi aguja lanera también es del mismo color que mi lana y pues es un lío. Listo, ahí lo metí. Pasamos este por acá y lo jalamos. Ahora cortamos esto más o menos así y ahora lo metemos hacia abajo. Introducimos. Ahí lo cortamos. Y vean cómo va quedando. Ahora lo mismo hacemos aquí. Aquí vamos a hacer lo mismo contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a hacer lo mismo. Hago mi hojita acá. Listo. Ahí ven las hojitas, ya tenemos ahí. En verdad me encanta porque simula como si fueran bordados. Son 4 en total, si están haciendo para bebés. Para niños son 5. Y terminamos de tejer en puntada jersey el sobrante de los puntos. Ahora les voy a mostrar un pequeño acabado. Listo. Lo que yo voy a hacer es jalar este de aquí de esta manera, vean, así. Esto para que, como hemos escondido los hilos, pues se han jalado para atrás. Entonces haciendo esto estoy regresando a su posición. Entonces esto me da mucho más volumen. Luego estiro así, vean, estoy jalando mi tejido para que quede de esta manera. Es cuestión de acomodar, vean la diferencia, este está más pequeñito y este está más grande. Pero recuerden que, o vamos a hacerlo de revés, de ahí. Ahí estoy jalando esto. Los dos al mismo tiempo, no estoy jalando uno nomás. Estoy jalando los dos, esto es para que y así hacemos en todas las hojitas. Esto es opcional. Si ustedes gustan, lo hacen. Y si no, pues no lo hacen. Esto es completamente opcional. Listo. O simplemente agarran y pues hacen esto. Y ya está. Vean. Queda precioso. Las hojitas. Ahora vamos a tejer en puntada jersey hasta tener, en mi caso yo voy a hacer de más o menos de entre 3 a 6 meses, que van a ser pues aproximadamente 14 centímetros. Recuerden que para recién nacido a 3 meses son 13 centímetros del que vamos a tejer a lo largo, y por cada talla que le van a agregar, no mes, o sea de 0 a 3 meses es 13 centímetros, de 3 a 6 meses serían 14 centímetros y de 6 meses a 9 o a 1 año serían 15 centímetros. Bueno, aquí ya tengo tejido los 14 centímetros que necesito y tengo un poquito más. Bueno, tengo 14 y medio más o menos. Ahí lo pueden ver, me está sobrando más o menos ahí, 14 y medio. Pero recuerden que la talla para 0 a 3 meses es de 13 centímetros, de 13 a 6, 14 y serían 15 centímetros de 6 a 1 año. Entonces lo que vamos a hacer acá es
Si ustedes han tejido en 2 agujas, contamos a la mitad y lo doblamos. Entonces, como yo ya también he tejido con las agujas circulares, lo que me facilita es simplemente doblarlo de esta manera. Voy a doblar calculándolo porque no lo he contado, solamente estoy haciendo el cálculo. Voy a cortar mi hilo o la hebra más o menos como si voy a tejer una hilera. Y con la aguja lanera voy a empezar a cerrar los puntos. De paso aquí, aprovechando esto, vamos a aprender a cerrar los puntos con las agujas en punto derecho. Como vieron, aquí está mi inicio. Me voy a ir al frente. Sí, por adentro. De esta manera, solo un punto. Jalo, también por adentro. Vean ahí. Tanto por el otro lado y por adentro. Ahora sí, vengo para acá. Por afuera y esto ingreso por adentro de esta manera, fuera y el siguiente por atrás y no suelto eso de la aguja, ¿no? Al menos así tienen que iniciar, fuera y de esta manera. A ver, voy a tratar de colocarlo así para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Vamos por aquí, vean, esto de acá, por acá. Y el siguiente, por ahí. Aquí, lo mismo. Y el siguiente, por la parte de atrás. Y vean cómo va quedando. Ahora, a medida que van cosiendo, por favor, tratar de mantener la misma tensión para que la costura quede de esta manera completamente invisible. Vean, no se nota. Y recuerden que siempre es este de acá el que soltamos. El primero que vamos a pasar con la aguja y el segundo mantenemos ahí en la aguja porque si lo sueltan se va a hacerse un agujero. Tengan mucho en cuenta eso. Mira, este de acá soltamos y este no, se mantiene ahí en la aguja. Uy, ya se me soltó. Entonces, esto de acá lo vuelvo a retomar. Porque si no, nos va a quedar un hueco ahí. Tengan mucho en cuenta eso al momento de cerrar los puntos. Y así vamos a ir cosiendo hasta culminar los puntos. Y de ahí vamos a ir con la parte de abajo para ya culminar nuestra gorrita. Y así, ¿no? Manteniendo siempre, como les he dicho, la tensión del tejido. Aquí estoy terminando ya al final, se me zafó la aguja y aquí les va a quedar de esta manera. Vean, aquí está el último punto. Introducimos por ahí y también nos vamos acá. Así. De esta manera. Así va a quedar esto. Ahí vean. Queda de esta manera. Completamente invisible. Si han tejido un poquito suelto, han hecho un poquito suelto la hilera, lo pueden ir jalándolo, ahí regulándolo. Como cosí rápido. Lo hice muy suelto, entonces lo que tienen que hacer es con el ganchillo de esta manera. Estoy haciéndolo para que ustedes puedan verlo y también aplicarlo por si les sale así. ¿Ya? De esta manera, para mantenerlo en la misma tensión. Recuerden que cuanto más limpio el tejido, le va a dar mayor valor agregado. Y a veces hay que hacerlo un poco despacio para estar evitando hacer esto.
Ahí. Listo. Aquí atrás voy a hacer un nudo de seguridad. Ajusto muy bien. Y trato de seguir aquí la misma puntada para esconder el hilo. De esta manera. Más o menos hasta ahí. Y ahí quedaría. Volteamos nuestra gorra. Esto va a quedar en punta. Vean cómo queda. Cómo queda de lindo, de precioso. Ahora lo que vamos a hacer es el detalle de aquí abajo. Para esto nos vamos a ir a la lanita que nos ha sobrado acá. Al momento de iniciar la puntada. Y le voy a empatar. Voy a empatar para proseguir a tejer ahí. De esta manera. Listo. Y lo que voy a hacer acá es cortar más o menos ahí. Y con la misma aguja que estaba tejiendo voy a introducir acá y saco un punto. Ay. Listo. Ahí, ¿no? De cada cadeneta que ven ahí, vean ahí, voy a sacar un punto. Ahí vamos. Sacamos los puntos que necesitamos. De esta manera. Tejiendo en puntos derecho. Así. Aquí cuando hayamos llegado acá al final también agarramos uno de acá porque vamos a saber más o menos. Ahí va a ser. Listo. De esta manera. Y aquí voy a tejer el tubular para colocarle el lacito para proseguir a tejer, y lo que voy a hacer es paso este punto y prosigo a tejer en derecho de esta manera. En punto derecho 6 hileras y por el, o sea, el derecho por el revés y revés por el derecho. Vean que aquí estoy en el derecho de mi tejido y voy a tejer punto revés. De esta manera. Como les decía, vamos a tejer 6 hileras. Esta sería la tercera que estoy tejiendo. Recuerden que al levantar los puntos hemos hecho una hilera. Bueno, ya terminé acá tejiendo. Vean, esta es la parte al revés y este es mi derecho. He tejido, acá vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hileras con la hilera del inicio. Y lo que vamos a hacer ahora es esto, doblar de esta manera para ahí por ahí pasarle el cintillo, el cordón, lo que ustedes consideren necesario. Entonces lo que vamos a hacer es de la siguiente manera. Vamos a introducir aquí al primer huequito, pasando el primer punto y aquí al primer huequito acá al costadito, y lo vamos a sacar el hilo de esta manera. Luego el otro punto y al siguiente.
punto y al siguiente. Así, vean, de esta manera. Tratar de hacerlo y aquí, lo más cerca al otro, a la gorra de los puntos derecho. Vean, aquí, lo más cerca. Porque les va a salir dos huequitos. Les va a salir este de acá y este de acá. Entonces lo que van a hacer es introducir a este lado que está aquí. Pero siempre primero el punto de aquí y así. Y deslizamos. Va a quedar de esta manera. Vean, así. Aquí voy por el último. Y acá lo vamos a colocar justo aquí y ahí. Esta parte de acá traten de hacer a la misma tensión del tejido para que les quede ahí bien bonito y no quede muy ajustado, o sea, ni muy ajustado ni muy suelto. Así le pueda darle la circunferencia del cuellito. Listo, terminamos aquí. Le voy a dar una cadenita más. Ajusto bien, corto el hilo. El sobrante lo voy a esconder con mi aguja lanera de esta manera por la parte de aquí. Ahí, de esta manera. Ahí vamos escondiendo y por acá le voy a hacer su nudito de seguridad. Más o menos ahí. Y lo voy a pasar por el tubular que hemos formado por acá. De esta manera y corto el sobrante. Ahora aquí lo podemos colocar una cinta o un cordón del mismo hilo. Para darle mayor elegancia yo tengo estas cintitas de acá que son semi-transparentonas. Creo que no, es muy ancho. Como vieron, la cinta quedó muy ancho y lo que voy a utilizar es esta de aquí. Estas son de raso o de seda, simulación seda. Y voy a cortar 1 metro de largo. Si ustedes quieren colocarle menos cantidad, lo pueden hacer menos. O si quieren ponerle más, le pueden poner más. Creo que no es mucho 1 metro. Lo voy a poner 60 centímetros. Sí, 60 centímetros. Vamos a colocarle ahí 60 centímetros. Un poquito más. Ay, su lío. Quemamos las puntitas con un encendedor. ¿Esto para qué? Para que la cinta pues no se... Ay, mucho fuego. Va. No sé cómo funcionan estas cosas. Listo. ¿Saben? En la cámara se ve un zancudo merodeando. Ya. Ahora lo que voy a hacer es irme con mi aguja lanera de esta manera y lo voy a introducir aquí. Creo que corte muy corto. No, está bien para una bebé. Y vamos a introducirlo, la cinta, por acá. Recuerden que tratar de no introducir la aguja entre los puntos, si no la cinta no va a pasar. Y si van a colocar el cordón, lo mismo, ¿no?
Como es para una bebé, creo que una cintita es mucho más elegante. De esta manera. Listo. Aquí terminé de elaborar mi gorrita y quedaría muy bonita de esta manera, cosa que esto se puede graduar para el cuellecito del bebé. Quedaría de esta manera. Bueno, espero les haya encantado trabajar este proyecto. Quedó muy bonito, la verdad me encantó, más con los detallitos y todas estas cosas. Y pues si les gustaría hacer el conjuntito para esta prenda, déjenme saber en los comentarios para ver si grabamos el video o si proseguimos a diseñarlo, porque a mí me fascinó, me encantó cómo quedó. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo tutorial.